Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, en el vídeo anterior veíamos cómo Juan Bordera y Fernando Valladares pues nos explicaban las consecuencias del cambio climático, también hablábamos de asambleas ciudadanas, pero no hablamos tanto de el consumo energético o los límites de los recursos energéticos que afrontará este sistema económico. Y en esta ocasión, pues Turiel, afortunadamente, ha aceptado venir al canal para explicarnos esta cuestión. Para quien no conozca a Turiel, pues bueno, Turiel es un investigador científico bueno, seguramente algunos conoceréis porque hice un vídeo no hace mucho, que de hecho fue bastante bien, tuvo muchísimo éxito, que para los que no lo hayáis visto, os dejo este enlace. Y nada, Turiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches o no sé qué hora es. Sí. Encantado de estar aquí. Pues nada, Turiel, yo te traigo para... Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Fernando Valladares. Así, la inicial. ¿La situación es grave? La situación, de hecho, es gravísima. O sea, se tenía que haber reaccionado hace mucho tiempo delante de los problemas que ya se veían venir y que la evidencia de los cuales pues iba acumulando con el tiempo. Se ha querido creer que iba a haber una solución tecnomágica que iba a resolver los diversos problemas que se van acumulando, y esto en todos los frentes, no solo en el frente energético, que es el que yo me ocupo, pero también en el frente del cambio climático, el ambiental, de biodiversidad, de agua, etcétera. Se ha dejado acumular los problemas, se ha dejado pudrir los problemas, se puede decir, y ahora está explotando toda la vez. Entonces la situación ahora mismo es bastante crítica, como estamos pudiendo comprobar ahora mismo por el precio desbocado de la electricidad, por la escasez generalizada de materiales que se está produciendo, que se atribuye a la COVID y a otras excusas, pero que en el fondo el problema es, de nuevo, con una fuerte componente energética. Y además se empieza a anticipar que este invierno va a haber problemas muy serios a nivel de Europa en lo que a la producción de electricidad y al suministro de gas se refiere. Entonces, sí, la situación es gravísima, porque además no solo no va a mejorar, sino que la tendencia, o sea, habrá quizá algunos momentos que sea un poco menos mala, ¿no? Digamos, pero en general la tendencia va a ser ir empeorando con el tiempo, y en parte, pues, bueno, en buena medida porque no nos hemos preparado, sabiendo cómo sabíamos que esto venía. Me quedo... he visto varios de tus vídeos y me quedo con esa explicación, o por lo menos cuando publiqué esa parte en la que dices que decir la verdad, digamos que de un modo u otro, es enfrentar al capitalismo en sí, ¿no? Es decir, que el capitalismo, pues no es que tenga un final, pero que hay que plantear bueno, que sí que hay que afrontar ese final, ¿no? Bueno, a ver, el capitalismo, como cualquier otro, digamos, sistema socioeconómico, pues tiene un principio y tiene un final, igual que las civilizaciones y en general, pues las construcciones humanas tienen un tiempo de duración, y el capitalismo nos puede parecer que es eterno porque siempre ha estado ahí, pero es que siempre ha estado ahí en la vida de las personas, o sea, la memoria viva, pues es lo que siempre ha habido, pero el capitalismo, de hecho, pues tiene un siglo y medio de existencia, tampoco es casi anecdótico, se podría decir, a la escala de la civilización humana o de la existencia, digamos, de la historia. ¿Vale? Entonces, bueno, el capitalismo yo creo que está acercándose a los límites de sus últimas contradicciones. Entonces tiene un problema, es un sistema económico orientado hacia el crecimiento perpetuo, el planeta es finito, entonces esto le hace toparse con los límites biofísicos que impone un planeta finito. Entonces, por una parte, hay una capacidad limitada de absorber los residuos que genera, que este es el problema ambiental que sé que habéis discutido en el canal, por ejemplo, el cambio climático y demás, y luego tiene el problema de lo que entra al sistema, que también es finito y que tiene sus limitaciones, que es el tipo de cosas que me ocupo yo, ¿no? Entonces, y aparte otros muchos, otros muchos límites. Entonces, es evidente que está llegando al final. Eso no quiere decir que su final sea ni rápido ni plácido, no va a ser así. Va a ser un final lento, agónico, y además, pues con la intención de perpetuarse a toda costa, que puede causar todavía, pues, mucho más dolor del que ya se está causando, ¿no? Y después, evidentemente, pues transicionará a otro sistema que no tiene por qué ser necesariamente mejor, que sea mejor o peor, va a depender de las acciones concretas que tomamos Claro. nosotros para dirigirlo hacia donde nos interese, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la mayor dificultad. Sí, de hecho, hace dos vídeos publiqué una charla entre Carlos Taibo y tú, donde hablabais de cambio climático, ecofascismo, y bueno, yo creo que esos son los dos horizontes que esperamos, ¿no? O bien una opción en la que las élites se repliegan y hacen uso del monopolio de la fuerza ante unos recursos que son limitados, o bien la mayoría
presenta un proyecto emancipatorio con unas vistas decrecentistas, ¿no? Yo es que no veo más alternativas, digamos, o sea, yo veo que evidentemente todo se orienta, bien sea hacia un sistema puramente ecofascista o bien a uno neofeudal, ¿no? Que sería un poco, yo creo, que son los dos en los cuales, digamos, hay una minoría que detenta, ¿no? El monopolio de la violencia. Y entonces, pues que evidentemente imponen su voluntad, en un caso simplemente porque quieren mantenerse el poder, en otro caso porque tienen realmente un proyecto, digamos, de adecuación a los límites ecológicos del planeta, pero claro, desigual para unas élites y el resto, pues Claro. básicamente miseria, ¿no? Entonces, o vamos a un sistema de estos, desigual autoritario, o bien, pues vamos a un sistema en el que, bueno, pues que sea democrático. Y entonces, claro, hay una de las cuestiones por las cuales no se puede hablar del problema del picoid, del problema de la escasez de recursos, es que a diferencia del tema del cambio climático, en el que tú puedes presentar, digamos, un proyecto de lucha, de superación, o sea, aquí no hay nada que superar, aquí hay un problema de escasez y ya está. Entonces, cuando tú dices que los recursos son escasos y que no van a ser más, no en el sentido que dice lo que la economía es la ciencia que se ocupa de los recursos escasos, digo ya, pero estos son escasos y decrecientes, ¿no? Entonces, cuando tú dices que aquí lo que va a pasar es que va a haber un decrecimiento de los recursos, entonces inevitablemente se abre la cuestión de, bueno, pues cómo los vamos a repartir. Y es por eso que no se puede hablar de esto, porque pone en compromiso las bases mismas del capitalismo, ¿no? Hoy mismo me sorprendía leyendo una noticia en el que salía el CEO de Maersk, que es una de las grandes compañías, creo que la más grande del mundo a nivel de transporte de mercancías, diciendo que la única forma de resolver la actual escasez de mercancías es que los consumidores reduzcan su consumo. Sí. Entonces es curioso porque, claro, esto es una antítesis de lo que en principio sería la idea capitalista del crecimiento perpetuo, beneficios siempre, claro, creciendo siempre y tal. Pero también es un reflejo de que, evidentemente, pues los límites del planeta están apretando y que se está adoptando, bueno, pues estas posiciones más realistas en un intento de salvaguardar tanto como se puede el capitalismo. Entonces, lógicamente, si uno empieza a hablar de que hay un decrecimiento de los recursos, tiene que acabar hablando bien, pues eso, o un sistema autoritario, fascista o neofeudal en el cual unos pocos tienen el poder y los recursos y los demás viven en la miseria, o bien uno en el que evidentemente pues es igualitario, se reparten y es fundamentalmente decrecentista. Yo sinceramente no veo más opciones. Claro. Es que yo en otros vídeos decía, no sé si lo decía de forma equivocada, pero yo creo que es una buena analogía, que decir que el petróleo es la sangre del sistema, ¿no? Y claro, tú decías que el pico del petróleo había llegado en el año 2005, si no recuerdo mal. ¿Hasta cuánto? Tiene matices esto, pero ahora lo comentamos. Vale. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar sabiendo, o sea, cuántos años tenemos disponibles de todas estas energías que no son renovables como el petróleo? A ver, este es el primer problema que hay. La situación que tenemos con la llegada al máximo de producción de petróleo no es la de un agotamiento repentino, sino la de un decrecimiento progresivo. Puede que haya momentos acelerados como el actual, en el que hay una caída más rápida, pero digamos que la norma, lo que va a ser la norma en los próximos años, incluso décadas, es una caída gradual y progresiva. Y eso sería comparable a de una persona que le están reduciendo el sueldo, que es la analogía que yo siempre pongo, ¿no? Entonces, si a ti te van bajando el sueldo progresivamente y te lo bajan un cierto porcentaje, imagínate que te bajan, yo que sé, un 2% cada año. O sea, al principio no lo notas, pero a medida que van pasando los años, vaya que se lo notas, ¿no? Y al final esto se puede alargar durante muchos años o décadas incluso, y en realidad tú nunca dejas de ganar dinero, pero evidentemente te cuesta más llegar a final de mes. La vida se te va haciendo cada vez más dura. Bueno, pues con el descenso energético pasa exactamente lo mismo. Nosotros ya hemos empezado la senda del descenso energético, es inevitable, porque los recursos no renovables han tocado su máximo y están empezando a causar problemas a todos los niveles, a nivel de las cadenas de suministro, de extracción en las minas, el problema del gas y el efecto de la electricidad, etcétera. Y esto, pues simplemente va a seguir un curso de decaimiento a lo largo de los años, incluso décadas, con lo cual no se puede decir que hay un momento concreto en el que te quedas sin ello. Nunca te quedas sin ello. Pero claro, no es lo mismo vivir con, yo qué sé, 2.000 euros al mes que vivir con 200 euros, ¿no? Entonces, este es nuestro problema, que poco a poco iremos disponiendo de menos. Sobre el tema de las fechas, aquí hay una cierta complejidad, ¿no? Porque es una cuestión un poco técnica y un poco de complejidad de decir cuál es el momento en el que se llega a la máxima producción de petróleo. Si nosotros hablamos del petróleo crudo convencional, que es ese líquido negro mal oriente que hemos visto en las películas, que se sacan esos pozos típicamente que se llaman de cabeza de asno, que son como unos martillos que suben y bajan y que van bombeando el petróleo, esto lo has visto muchas veces en las películas.
que es el líquido más versátil, más fácil de extraer, que sirve para hacer más cosas. Eso se llegó a su máximo de extracción de eso, del crudo convencional, en el año 2005, esto es verdad. O sea, desde el año 2005 no producimos más, sino que producimos menos. Se ha mantenido bastante estable durante un tiempo, luego ha ido cayendo levemente. Últimamente cae un poquito más deprisa, pero piensa que ahora mismo la caída respecto a los máximos de 2005 es pequeña. Estamos hablando quizás de un 4 o un 5% de caída en total, o sea, muy, muy poquito. Pero bueno, ahora tiene tendencia a acelerarse. Lo que pasa es que como que el sistema necesita crecimiento, no se podía conformar igualmente con que se quedase estacionado durante tanto tiempo, claro. Tenía que seguir creciendo. Entonces se han metido toda suerte de sustancias, que les hemos dicho también petróleo, pero que son otras cosas, son sucedáneos. Y esto es lo que se llama los petróleos no convencionales o los líquidos no convencionales del petróleo, ¿vale? Y estos hidrocarburos pues son muy variadas cosas y no todos son igual de buenos que el petróleo. Bueno, ninguno de ellos de hecho es igual de bueno que el petróleo crudo convencional y algunos de hecho nos sirven para hacer algunas cosas. Por ejemplo, el líquido que se extrae con el fracking en los Estados Unidos, que se llama el petróleo ligero de roca compacta, este no sirve para hacer diésel. Por eso tenemos un problema de escasez de diésel a escala global desde el 2015, porque nos falta materia prima para hacer diésel, ¿vale? Entonces, si cuentas estos líquidos, que ya entonces es una cosa muy confusa, porque lo que haces es vas sumando volúmenes de cosas que son distintas. Entonces dices, yo tengo no sé cuántos millones de barriles. Claro. Pero claro, unas cosas son manzanas, otras son peras, otras son plátanos, pero da igual, lo pongo todo junto ahí. Claro, y ya está. Y entonces, bueno, pues incluso haciendo esta contabilidad de bodonganga que se hace, incluso así, el máximo ya se ha superado y fue en el año 2018, en noviembre de 2018, con lo cual un año antes de que estallara la pandemia. Y además no hay ningún viso de poderlo recuperar, la producción de entonces. O sea, ahí se cuenta todo, petróleo crudo convencional, el bueno de verdad y todas las otras porquerías que se han puesto. No hay visos de poder recuperar los niveles del 2018 porque de hecho lo que están haciendo las compañías petroleras es dejar de invertir. Desde el año 2014 hasta ahora, las compañías petroleras han reducido un 60% su inversión en la búsqueda. Sí, es una bajada muy bestia, pero esto además, ya digo, esto empezó en el 2013, se empezó a ver que lo iban a hacer y desde el 2014 está cayendo de una manera radical. Y no es ninguna coincidencia, O sea, las compañías petroleras hicieron un gran esfuerzo. Del año 98 al año 2014 multiplicaron por 3 su esfuerzo en buscar nuevos yacimientos de petróleo, pero se encontraron que en el periodo que va del 2011 al 2014 el precio medio del petróleo fue el precio medio más alto de la historia, no el precio pico, el precio medio, ¿vale? Y además en los valores que se sabe que son los máximos que puede soportar la economía si entra en recesión, en torno a $110 por barril, y a pesar de eso, de que se mantuvieron altos los precios en todo ese periodo, estas compañías perdieron dinero a un ritmo de $110.000 millones al año, y entonces claro, comprendieron que qué pasa, que oye, si al máximo precio que puedes vender el petróleo pierdes dinero, quiere decir que la partida está acabada, claro. Y se han empezado a retirar, y como digo, el conjunto del planeta han reducido un 60% desde el 2014, esto viene desde antes de la pandemia, y si miras Repsol en concreto, Repsol se ha reducido un 90% de inversión en búsqueda. Sí, Repsol de hecho ya prácticamente ha cerrado el departamento de exploración, ya no busca más petróleo, mantiene los campos que tiene en explotación y, ya está. Y se dedica a comprar centrales hidroeléctricas y a otra cosa mariposa, porque evidentemente saben que esto ya no tiene ninguna salida para adelante, ¿no? Y luego lo que dicen, no, es que claro, por nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático. Digo, hombre, de repente aquí nos hemos vuelto muy ecologistas y nos importa mucho el futuro del planeta y demás, ¿no? Que no hay quien se lo crea, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que estamos, en una situación muy grave, porque la desinversión es tan fuerte y tan profunda que en el informe anual del año pasado de la Agencia Internacional de la Energía nos decían que si no había una recuperación de la inversión, la producción de petróleo podría caer de aquí al 2025 hasta un 50%, que es una burrada. Esto yo siempre lo pongo como referencia para que la gente entienda qué significaría caer la mitad de la producción de petróleo. Cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4% y cuando la Segunda Guerra Mundial cayó un 20%, y quedamos un 50%. Entonces, bueno, yo creo que va a haber actuaciones de los estados, yo creo que se van a tomar medidas para que la producción no caiga tan deprisa, pero a pesar de esto, yo creo que fácilmente un 20%, o sea, como una Segunda Guerra Mundial, de aquí al 2025 lo podemos tener, pero es que yo digo que estamos empezando a ver los primeros compases de esta situación, con todo el problema de escasez que hay ahora y el problema del gas y cómo sube la electricidad. Oye, que mañana va a valer 170 euros el megavatio hora, que a principios de año valía unos 30, o sea, esto. Y en el Reino Unido el otro día marcó un precio, el último megavatio hora que se compró más caro, suerte que no tiene un sistema marginalista allí, valía 3.000. Eso con el sistema español querría decir que a la gente le llegaría facturas de 1.000, 1.500 euros al mes. Qué pasada, tío. Por eso, bueno, pues digo que es que la situación ahora mismo ya es crítica.
Entonces, bueno, yo me imagino que habrá una reacción de los estados para compensar esta caída tan fuerte de la producción de petróleo y alguna cosa más tendrán que hacer con el gas. Creo que viene una época de restricciones y de racionamiento y viene una cantidad de problemas que es muy gordo y aún así, bueno, pues tendremos una caída que estos años va a ser rápida de la producción de petróleo. Luego, como te digo, lo normal es que siga un curso de caída lento, progresivo, a lo largo de los años y las décadas. Y entonces no es que tú puedas decir, no, es que mira, tal año se acabó la fiesta. No, no, no. Pero cada año te va a costar todo más y va a ser mucho más difícil que puedas hacer lo que antes hacías con mucha facilidad. Entonces tenemos este periodo de aceleración que es este lustro y luego ya veremos a ver qué. Yo creo que de ese modo yo creo que es incluso peor, ¿no? Porque dice, te estás muriendo, pero no te vas a morir de golpe, sino que vas a agonizar. Bueno, habría gente que te podría decir, bueno, de hecho, en los vídeos que he puesto sobre, en tu caso, creo que he subido un par de ellos, me comentaban, bueno, ¿y qué tal de las energías renovables? ¿No podrían sustituir a las no renovables? ¿Tendrían la capacidad de hacerlo? ¿Qué le respondería? Bueno, este también es un tema que llevamos ya unos cuantos años hablándolo. Mira, hay una cosa que es muy simple, un argumento muy simple que no es muy riguroso, pero que es de sentido común. Si las energías renovables fueran tan versátiles y realmente se puede hacer la sustitución tan sencillamente, hace años que alguien la habría hecho. Claro. Eso es así de claro. A ver, piensa que solamente en petróleo, si no hablo ya de los otros combustibles, carbón, gas, solamente en petróleo, cada año consumimos lo que se acumuló en el planeta durante 1 millón de años. Es la energía condensada por las algas verdes que quedan enterradas en el fondo del mar, luego transformadas por las fuerzas tectónicas del planeta, durante 1 millón de años. O sea, realmente estamos sacando 1 millón de años de despensa solo en petróleo cada año. ¿Tú crees que con la fotosíntesis de las plantas, con la capacidad de absorción de la luz y con el viento y demás, tú puedes realmente compensar esto? Claro. La verdad es que no. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay un argumento que se suele usar mucho por la gente que dice, oye, pero realmente el Sol nos envía una cantidad de energía increíble, y es verdad, ¿eh? O sea, la cantidad de energía que intercepta la Tierra del Sol en un año, pues es aproximadamente un poco menos de 10.000 veces la que consume la humanidad en un año. Y dices, bueno, entonces el Sol envía muchísima energía y ya está, digo, ya. El problema es que la envía pues completamente repartida por todo el planeta. Y además, una cosa muy importante, es un tipo de energía dispersa. Entonces tú, para poderla aprovechar, lo primero que tienes que hacer es concentrarla. Y al concentrarla, pierdes una parte importante de esta energía y pierdes eficiencia y necesitas materiales, necesitas hacer cosas y demás. Las energías renovables están lejísimos de ser una panacea y hay 3 razones fundamentales para ello. La primera es la cantidad máxima de energía que se puede extraer mediante sistemas de aprovechamiento. Este es un tema controvertido, ¿no? O sea, hay algunos autores que te dicen que podríamos llegar, autores científicos, que han hecho sus estudios y sus análisis y dicen que podríamos llegar incluso a producir o, digamos, a capturar una cantidad de energía equivalente a 100 veces todo lo que se consume actualmente por medios renovables. Hay otros autores con los que yo me alineo mucho más porque sus argumentos me parecen físicamente más consistentes, que dicen que es alrededor del 20, 30, el 40% de lo que consumimos hoy en día. Oye, que eso es muchísimo igualmente. Sí, sí. Y además pensando sobre todo que la mayor parte de la energía se malgasta haciendo tonterías. La verdad. Pero bueno, en todo caso implica un descenso energético y esto el sistema capitalista no lo lleva bien porque implica un descenso. Esto claro. No hay crecimiento sino descenso. Luego, bueno, ahí va. Yo creo que la mayoría de los autores ponen posiciones más optimistas que la que tengo yo mismo, pero bueno, no tan exageradas como 100 veces. Entonces te dicen, bueno, pues de una a 10 veces. Esto yo creo que la mayoría de la comunidad científica se mueve entre 1 y 10 veces la cantidad de energía. Yo te digo que cuando empiezas a aplicar criterios técnicos y restrictivos y un poco de física y un poco de geofísica y tal, empiezas a ver que ahí hay una serie de problemas que no tienen solución y de interacciones que muchas veces no se tienen en cuenta. Y yo sigo pensando que la cantidad realista que se puede llegar a aprovechar pues es como un 30-40% lo que conseguimos hoy en día, que oye, que bien administrado sería más que de sobras, ¿eh? Yo te digo, si miras el caso concreto de España, cuando yo nací, en el año 1970, España tenía, me parece, como un 18% menos de población que ahora, pero consumía como 4 veces menos energía que ahora. Yo, por tanto, sé lo que es vivir aproximadamente con 4 veces menos y era feliz, ¿eh? O sea, yo no había problema.
No, entonces yo sinceramente veo posible perfectamente vivir con esa cantidad de energía y vivir bien y con un buen estándar de vida y además con todo el conocimiento que hemos aprovechado, que hemos conseguido en todos estos años, que yo creo que nos permitiría aprovecharlo bien. Entonces, bueno, en todo caso está este primer problema. No es una cantidad de energía creciente y posiblemente es decreciente respecto al actual, aunque sería mucho. ¿Vale? El segundo problema que tienen los sistemas de energía que se quieren proponer es que están orientados a la producción de electricidad. Y entonces, aunque la electricidad es una forma de energía muy útil que permite hacer muchas cosas, por ejemplo, que tú y yo nos comuniquemos ahora y que aunque sea de noche tengamos luz y que nuestros ordenadores funcionen y todas estas cosas, y está muy bien, es guay, ¿no? Sí. Y permite, por ejemplo, sistemas de cocinado que no son sucios, ¿sabes? Que no producen humos tóxicos y cosas así. El problema es que la electricidad a día de hoy representa en las economías avanzadas pues un poco más del 20% de toda la energía final. En el caso de España varía un poco según el año, el último año pues fue un 23,6% de toda la energía final. Tienes un 70 y muchos por ciento de la energía final que no es eléctrico y de este 70 y muchos por ciento hay una buena parte que es de difícil o incluso imposible electrificación. Entonces se está orientando toda la producción de electricidad y el problema de aprovechar esa electricidad está lejísimos de estar resuelto. Entonces se hace creer a la gente que vamos a ir a un sistema de con coches eléctricos, no te hablan de todas las limitaciones y problemas de los coches eléctricos, que hacen imposible que se pueda generalizar a toda la población. No va a haber coches eléctricos para todos, ni de broma. No te hablan del problema de cómo mover la maquinaria pesada, que evidentemente no puede ser con baterías. Y luego te hablan del hidrógeno verde, no te hablan de las enormes pérdidas que hay en la transformación de electricidad renovable en hidrógeno y todos los problemas que hay de almacenamiento, etcétera, todas las cuestiones técnicas. Esto nadie te habla de ello. Y entonces, bueno, pues te dan a entender que va a ser sencillísima hacer esa sustitución, nada más lejos de la realidad. Y yo te digo que hay cosas que de hecho no se pueden sustituir. Y este es el segundo problema que tiene el aprovechamiento de energía renovable, tal y como se está concibiendo, que se concibe para ir a la producción de electricidad. Luego podemos discutir qué otras cosas se podrían hacer. Claro. Y la tercera razón por la cual, digamos, hay el tercer gran escollo que tenemos con la energía renovable es que los sistemas de captación de energía renovable, que estamos discutiendo, los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas en general principalmente, requieren de materiales que son escasos y que todos ellos además se extraen, se procesan y transportan con combustibles fósiles. Y es impensable hacerlo de otra manera. Porque a mí, yo en el momento en el que vea que alguien construye un aerogenerador utilizando para todos los procesos que requiere su fabricación, o sea, desde la extracción de los materiales, la fabricación de las materias transformadas y el montaje, ¿no? La preparación del terreno y montaje y la reparación cuando es necesario. Cuando yo vea que toda la energía que se necesita sale de fuentes renovables, pues yo me podré plantear que eso es viable hacerlo de manera renovable, pero yo no lo veo en absoluto. Con el agravante añadido de que encima los materiales que se requieren para todos estos sistemas pues son escasos. Entonces el problema es que el planeta no tiene suficiente. Si todo el mundo hiciera la transición energética que se está planteando todos a la vez, no hay material suficiente en el planeta. Claro. Esto Alicia Valero, que es una investigadora de la Universidad de Zaragoza, junto a su padre, que hacía muchos años que están en esto, Antonio Valero, pues ya lo han explicado muchísimas veces. Ellos han hecho estimaciones de los recursos minerales que se necesitan y se ve que hay un montón de materias críticas, que son el litio, el cobre, yo que sé, la plata, el cadmio, el mercurio, el zinc, muchísimas cosas que no hay suficiente en el planeta si todo el mundo quiere hacer la transición. Fíjate cómo será la cosa, que la Agencia Internacional de Energía sacó hace unos meses un informe especial sobre materiales críticos y entonces analizaba el problema de esos materiales que se necesitan para hacer la transición si todo el mundo la hace. Y entonces, claro, llegaba a la conclusión de que para poderse hacer esta transición, la producción de algunos materiales se tenía que multiplicar por factores disparatados de aquí a la producción anual de aquí a 2040. Entonces, por ejemplo, la producción de litio en 2040 tendría que ser 42 veces la que es ahora. La de cobalto 21 veces, la de tierra rara 7. Es absurdo. O sea, es decir, ellos lo ponen, el número te da, tú haces la ficha te da un número, claro. Eso no quiere que ese número sea posible. Claro. Y de hecho, entre las 6 conclusiones que daban en ese informe, la Agencia Internacional de Energía recomendaba a los países de la OCDE, que claro, que son los que forman parte de la Agencia Internacional de Energía, una recomendación es que acaparasen estos materiales, porque saben perfectamente que no llega para todo. Entonces, si tienes en cuenta estas 3 cuestiones que he comentado, que el potencial máximo de captación de energía no es ilimitado contrariamente a lo que se dice, sino que más bien es menos que lo que se consume ahora, que se está orientando a la producción de electricidad y necesitamos otras cosas que no sea electricidad, y que los materiales que se requieren son escasos y no darían para que todo el planeta hiciera la transición. Al mismo tiempo, yo creo que hay que guardar un cierto sano escepticismo sobre la capacidad de las fuentes de energía renovables para mantener el sistema económico tal cual está. Otra cosa es que uno puede hacer una transición a otro sistema económico que no requiere
Ahí está. Y también con otros sistemas que no sean necesariamente para la producción de electricidad, pero que también por otros motivos contradicen el sistema capitalista y por eso tampoco gusta hablar de ellos. Claro, te voy a hacer, de hecho, es una pregunta que es un vídeo que pondré después del que acabo de poner esta tarde, el de Valladares, y que se le hice al final cuando ya habíamos acabado la conversación, y era sobre las ecoaldeas. O sea, ¿qué opinaba Valladares de un modelo pues de ecoaldeas, pero digamos implementando pues un poco más de tecnología a esas ecoaldeas, ¿no? Digamos renovándolas, porque las que hay hoy en día pues se podría mejorar mucho, ¿no? De hecho, en Holanda hay un proyecto súper interesante con casas tipo Airship que aprovechan, digamos, pues, la energía solar, se orientan en torno a directo al sol para aprovechar pues el calor durante el día, pues tienen sistemas de almacenamiento de agua, almacenamiento de energía eléctrica y bueno, aparentemente no tienen una cantidad de lujos increíbles, pero tienen la energía, como bien decías antes, para pues, poder seguir viviendo y poder seguir sobreviviendo e implementar. Es que también incluso tienen soberanía alimentaria y tienen, pues, en fin, otro modelo económico que no es el capitalista. ¿Qué opinas de las ecoaldeas? A ver, las ecualidades descritas como las describes tú, obviamente yo creo que van en la dirección correcta, es decir, porque tú sobre todo te has fijado en la cuestión más técnica y también la cuestión más organizativa, ¿no? Entonces, lo que es el tema del aprovechamiento de la energía está claro que existen muchísimas posibilidades que además tienen enormes ventajas por el tema del aprovechamiento de la energía y de los recursos, ¿no? Que utilizan recursos que son locales, el impacto ambiental es menor, estás hablando además de comercio de proximidad, con lo cual es más fácil abastecerse de estos recursos que necesitas, aprovechan la energía de manera más eficiente para las cosas que realmente se necesitan y se fijan además en otros aspectos que también son muy relevantes y que damos ahora por sentados, pero que en una situación de descenso energético no van a estar tanto, ¿no? Como es el tema de la producción de alimentos y el tema de asegurarse el abastecimiento de agua de calidad, ¿no? Hace unos días también, por ejemplo, se comentaba en el Reino Unido que van a dejar de tratar pues, las aguas residuales de las ciudades. Esto es peligrosísimo porque esto favorece la propagación de enfermedades transmisibles por el agua, ¿no? Yo siempre digo que las grandes epidemias de cólera que hubo en Europa en el siglo XIX y en particular en España fueron favorecidas justamente pues, por el escaso tratamiento que se hacía, bueno, ninguno de hecho, claro, a las aguas, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista pues están dirigiéndose a algunos aspectos que son básicos para la transición. También es verdad que uno puede pensar en una transición en la que no haya, digamos, con respecto al modelo actual o al sistema actual, un cambio tan radical como que plantea una caldera. Una caldera al final acaba siendo una unidad de supervivencia en una situación, claro, de crisis absoluta en la que bueno, no se ha hecho absolutamente nada y entonces tienes además encima que adaptarte al problema del cambio climático porque evidentemente ese sigue estando allí porque en la psique de los humanos tenemos tendencia a pensar que los problemas, como yo digo, son como los malos de la película, ¿no? Que te van atacando de uno en uno mientras los otros miran amenazantemente. Entonces, claro, esto no pasa así, esto viene todo a la vez. Sí. Entonces, bueno, pues tampoco hay que olvidarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que intentan hacer es asegurar un mínimo de supervivencia y en ese sentido yo creo que la dirección es la correcta. También, como pasa muchas veces en las soluciones técnicas, teniendo en cuenta que estamos construyendo cosas, algunas de ellas muy nuevas, que también habrá su curva de aprendizaje y sus procesos de ensayo y error hasta encontrar el punto correcto, claro, y exacto, que además depende del sitio. Es decir, porque una de las cosas a las que contribuye la escasez energética es que no puedes aplicar el mismo modelo a macha martillo a todo el planeta, sino que en cada, claro, región, en cada sitio, hay que hacer en función de su hábitat, de sus condiciones climáticas, soluciones completamente diferentes, ¿no? Es decir, la abundancia energética nos ha dado esta soberbia de creernos que nos podemos aislar de nuestro entorno y aplicar lo mismo en todos lados, ponerse aire acondicionado, imposible, vidrio, metal. Esto justamente ahora en la escasez energética es al contrario. Tienes que adaptarte a tu entorno, hacer una cierta mímesis con tu entorno, hacer algo que esté integrado, biointegrado en tu entorno para poder dar una respuesta adecuada. Y una vez, digamos, consolides lo básico, te puedes plantear ir a cosas más sofisticadas que se puede hacer. Pero bueno, empecemos por garantizar lo fundamental porque de momento tampoco lo tenemos garantizado. Claro, no, el problema es que
para hacer algo así es que tampoco se nos deja, incluso aunque quisiéramos hacer esa transición, al final el que tiene la potestad de la propiedad o es el Estado o es un ente privado, ¿no? Por lo tanto, aunque tú y yo decidiésemos con 50 personas más, vamos a hacer una ecoaldea y tenemos estos materiales y vamos a hacerla aquí, no podríamos, porque al final, pues la propiedad o es del Estado o es de un ente privado, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos en los que, por ejemplo, también le decía Valladares, en los que sí que se puede ya visualizar algo de lo que podría ser esa sociedad futura, ¿no? En México ahora mismo, bueno, están en una revolución o intentan hacerla, el EZLN, que tienen este concepto de municipalizar la economía, ¿no? E incluso dirigen la política desde aspectos municipales, pero a mí lo que me interesaba era cómo sobrevivía esta gente allí, ¿no? Y eso trasladado a España, al contexto político español, es hablar de municipios, es decir, desde los municipios, pues incentivar este tipo de medidas, ¿no? Como casas bioclimáticas que no utilicen recursos, sino que utilicen recursos de la propia zona. En fin, crear huertos urbanos que sean adaptables a ese clima concreto, ¿no? Y todo eso se puede empezar a hacer desde los municipios. Pero claro, tampoco hay agentes políticos que hablen de esto, ¿no? Que es algo tan básico. Oye, pues para empezar esa transición tenemos que empezar a responder a la pregunta cómo vamos a sobrevivir en esta supuesta sociedad que queremos vivir, ¿no? Que queremos cambiar. Y claro, eso no se responde. A lo máximo a lo que se aspira, pues incluso dentro del arco parlamentario, la propuesta estrella es una renta básica universal, que muy bien, pero que eso siga aceptando los principios de un sistema que tiene unos recursos que son finitos y que no está cambiando en nada absolutamente el mismo, ¿no? Sino que no está teniendo en cuenta esto que estás diciendo tú o lo que está diciendo en el vídeo anterior Valladares. Y me parece de una gravedad pues tremenda, ¿no? Bueno, es que sí, a ver, yo creo que el gran problema al final es, resulta muy difícil articular una respuesta política correcta a los problemas que tenemos, porque cualquier respuesta política al final implicaría una aceptación de los límites del crecimiento y de la necesidad de abandonar el crecimiento y por tanto de abandonar el capitalismo. Entonces esto, como no está en el menú, esto además no solo eso, sino que criticar el capitalismo más allá de un cierto nivel, incluso en el sentido de decir es que tenemos que superarlo, no tenemos que ir a otro sistema, es un tabú. Es un tabú social, es decir, tú cuando lo dices estás diciendo una austeridad, o sea, y la gente, yo me acuerdo al principio de todo, cuando empezaba de estas cosas y tal, yo evitaba utilizar la palabra capitalismo y hablaba del sistema. Sí, yo porque también. claro, porque todo el mundo, porque tú mismo te das cuenta de que, hombre, si dices esto no es de momento, no se liga mucho, diciendo estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí está la gran dificultad también desde el punto de vista de nuestros representantes políticos, que son conscientes de que hay cosas que no se pueden decir, pero poco a poco estamos empezando a bordear ciertas partes del discurso que van en esa dirección. O sea, por ejemplo, yo las medidas que se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros para evitar que la factura de la luz siga subiendo de la manera que está subiendo, etcétera, poco a poco vas hacia medidas que son intervencionistas y a una medida en la que tú vas suprimiendo este concepto de libre mercado en una cosa que consideras que es un derecho, que es el acceso a la energía. Y poco a poco pues se va abordando la idea de que a lo mejor hay límites. Claro. Y de que por eso el precio de la electricidad sube, que no puedes dejarlo completamente regulado. Y entonces también en algún momento vas a empezar a hablar de racionamiento y de otras cosas y entonces ya se te rompe el libre mercado. Y entonces, bueno, estamos poco a poco, a regañadientes por supuesto, bordeando el problema e intentando desviar el foco. Sobre todo además la clave siempre es decir que todo esto es transitorio, que esto va a pasar. Entonces claro, el problema es que a base de lo transitorio que nunca pasa, yo siempre digo, mira, mi madre hace años, mi madre fumaba hace mucho tiempo y hace años que no fuma, hace 40 y pico de años que no fuma y tal. Y ella hace años hace una broma y decía, digo, no, yo no he dejado de fumar, es que estoy dejando mucho tiempo hasta el siguiente cigarro, ¿no? Pues el problema de lo transitorio que se perpetúa, pues es que, bueno, pues es que esta es la situación, que al final lo que pretendes es que la gente se vaya adaptando a una situación de carestía, de miseria y además distribuida de una manera injusta. Pues ese es el problema, que es decir, las cargas que ahora se están repartiendo sobre la población, sobre el coste de la energía y la escasez de materiales y demás, lógicamente afectan a quien menos renta tiene. Entonces, si no tomamos medidas ahora paliativas, este problema se cronifica y la miseria se extiende. Claro. Y como última pregunta, Antonio,
Es una pregunta que le hice a Juan un día que nos encontramos, pero que ronda mi cabeza muchas veces, que cuando a lo mejor estoy paseando por la calle y veo a la gente tan tranquila, pienso en esto, ¿no? Digo, puede ser que haya, pues de aquí a 10 15 años, una crisis, una supercrisis económica, tipo peor que la de 2008 o a los niveles de la Gran Depresión del 29. Mira, a priori, el problema que tenemos ahora mismo con la escasez de materias primas, si no se resuelve en un plazo breve de tiempo, ya va a causar una crisis económica, ya, inmediatamente. O sea, no hace falta esperar 15 años. Evidentemente se pueden tomar medidas, ¿eh? O sea, hay medidas para mejorar la eficiencia de los materiales, medidas destinadas a restringir el acceso de ciertas personas o ciertos agentes al mercado y entonces que no haya tanta demanda. Bueno, en fin, hay muchas cositas que se pueden hacer, no todas buenas, digamos. Y entonces, bueno, yo creo que habrá esfuerzos en esa dirección y entonces si tienen éxito, pues el problema se pospondrá, pero no mucho. Claro. En la situación en la que estamos ahora, en la que en principio, sin una inversión fuerte y decidida, tenemos un descenso de la producción de petróleo enorme de aquí al 2025 y que incluso con medidas bastante fuertes de los estados habría un descenso igualmente bastante grande y dramático, todo esto nos aboca a una grave crisis económica de aquí, entre ahora y el 2025, que como te digo, en este momento ya se está cocinando. Si no se da vuelta a la tortilla rápido, se nos va a quemar de este lado. Claro. Y entonces la crisis económica sería inminente. Pero si no es inminente, va a ser muy difícil esquivarla de aquí al 2025. Entonces yo no pienso a 15 años vista, yo pienso en un periodo mucho más corto de tiempo porque las contradicciones y los problemas se han dejado podrir acumular. No tenemos que subestimar, en todo caso, la capacidad del capitalismo para adaptarse y para estirar un poco más el chicle, tirar el balón un poco más para adelante, pero es que yo creo que poco a poco ya lo que puede tirar el balón hacia adelante va pasando de ser de años a meses. Y ahora sí que ya hay tantos problemas y tantas contradicciones acumuladas que me parece muy difícil realmente que de aquí al 2025 y posiblemente incluso en unos meses no tengamos una debacle económica muy importante. ¿Qué crees que debe... esta sí que va a ser la última. ¿Cuáles crees que deberían ser las 3-4 medidas urgentes que deberían tomarse en el plano político? Es muy complicado. Es muy complicado porque todo depende de cuál es tu grado de comprensión y aceptación de las causas últimas de los problemas que tienes. Y sobre todo, además, claro, si las entiendes, quieres tomar medidas a más largo plazo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De sortear los problemas que tenemos ahora, pero dejar que sean peores dentro de 2 o 3 años? ¿O intentar presentar las bases para sortearlos de una manera definitiva, ¿no? Sí. Entonces, desde el punto de vista de la política convencional, que generalmente es muy cortoplacista, 4 años vista, las medidas que se pueden tomar para salir del embolado actual pasan fundamentalmente por una racionalización en general de toda la producción y del mercado, un cierto razonamiento a todos los niveles, es decir, tanto a nivel de la producción como a nivel del consumo. Entonces, poner medidas fiscales o de otro tipo, que en el fondo lo que hacen es restricciones en el consumo, de tal manera que el consumo pues, se adecue a la capacidad de producción y demás. Esto solo sirve para ganar tiempo. No resuelve el problema y además típicamente se va a distribuir de una manera injusta. Es lo que estamos comentando. Si tú entiendes la naturaleza real del problema y hacia dónde tienes que ir, yo creo que evidentemente pues hace falta implementar un plan de emergencia a escala nacional, no tiene que ser a escala mundial, pero bueno, pensando lo que se podría hacer a escala de España. Hay un problema muy serio además, y es que en una economía en contracción las deudas no se pueden pagar, se va a hacer bancarrota al final. Entonces, bueno, pues simplemente hacer un jubileo de la deuda, esto hay que entenderlo, que las deudas no son pagables. Entonces, empeñarse en pagar las deudas es desastroso porque además consume recursos que se necesitan. Entonces se necesita un jubilado absoluto de la deuda. Esto es una austeridad absoluta, lo que estoy diciendo, sí. Con lo cual, ya con esto ya hay mucha gente que ya cerró el canal y ya está, ¿no? Entonces, el jubileo de la deuda, por supuesto, una reforma total del sistema financiero en el que no se oriente al crecimiento, porque el crecimiento pues ya no es posible, relocalización de todos los procesos tanto como se pueda, garantía de una soberanía alimentaria porque es estrictamente necesaria, garantía del acceso al agua potable y del tratamiento adecuado de las aguas residuales para evitar la propagación de enfermedades
relocalizar la actividad, dar incentivos para que la gente pues trabaje lo más próximo a su domicilio, y luego, bueno, pues muchas medidas de choque destinadas fundamentalmente pues a garantizar pues ese mínimo vital para las personas, pero no a través de una renta básica universal, sino generando pues empleo y actividad a nivel local, sobre todo en aquellas cosas que doten a los lugares de mayor resiliencia, y en general yo creo que una reversión hacia el localismo, sí, hacia el municipalismo, porque yo creo que lo mejor es que las medidas se tomen lo más cercanas físicamente incluso posible a los ciudadanos. Es extraordinariamente complejo, ¿eh? Luego en cada sitio las medidas a tomar pues, son completamente diferentes, depende de las características. Sí. Pero bueno, ya con solo esto va a empezar, ya vamos bien servidos. Hombre, te he dicho 3 o 4, pero tú lo tienes ya muy bien en tu cabeza, las que por lo menos para empezar, ¿no? Bueno, en el libro, yo escribí un libro que salió publicado el año pasado, y ahí pues uno de los capítulos lógicamente era esto, ¿no? Entonces detallaba una serie de medidas, algunas pues de carácter social, que son las que he escrito. Luego a nivel técnico, por ejemplo, hay muchas medidas muy interesantes que yo creo que se pueden tomar, ¿eh? O sea, cambiar un poco el modelo de propiedad. ¿Sabes? Por ejemplo, para evitar el tema del usar y tirar, yo siempre pongo un ejemplo, que es el de la lavadora, ¿no? Y dices, bueno, actualmente tú compras una lavadora y entonces, claro, el fabricante tiene todo el interés de que una vez que se caduque la garantía, claro, la tires y te compras otra, ¿no? Sí. Pero si tú cambias el modelo de propiedad, en el cual realmente tú no posees la lavadora, sino que le haces una especie de renting al fabricante, y que además tú solamente le pagas mientras la lavadora funciona, y el momento que no funciona es el que te tiene que pagar a ti una especie de indemnización, ya verás tú cómo te va a hacer una lavadora resistente, fácil de reparar, por su propio interés. Entonces tú cambias el incentivo de la obsolescencia programada a la durabilidad absoluta. Claro. Entonces, con medidas de ese estilo, tú puedes conseguir, evidentemente, pues reducir todo el impacto a nivel de consumo de recursos, consumo de energía y demás, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente hay que hacer una reingeniería de muchos procesos. O sea, hay mucho trabajo técnico a hacer, que además es muy interesante, es muy bonito, que es abordable, pero claro, es que todo pasa por un reconocimiento del problema que tenemos. Claro. Si no lo reconoces... Y yo me imagino que tiene que ser un poco frustrante, ¿no? En plan, estar tantos años dando el mensaje, después de haberlo estudiado tanto, después de estar lleno de lógica y de razón y demás, y ver que bueno, que se hace poco, ¿no? Tiene que ser frustrante. Pues te voy a decir una cosa. Yo, sinceramente, cuando yo empecé con esto, cuando yo me metí en esto, que no hace tanto, ¿eh? O sea, yo este programa lo conozco desde hace, pues mira, desde el 99, hace 22 años. Pero realmente empecé a hacer divulgación en el 2010, o sea que es relativamente poco tiempo, ¿no? Son 11 años. Yo ya sabía dónde me metía. O sea, ya sabía que esto era, en cierto modo, inútil, era un poco luchar contra molinos de viento, y que realmente, pues, que iba a ser muy difícil y muy productivo y demás. Entonces, yo ya sabía lo que venía, o sea, hace poco lo puse en un post, ¿no? Digo, yo he venido aquí a perder, pues es que es así, o sea, yo sabía que yo soy un pringao y que evidentemente, pues, que iba a ser, y comparado con mis expectativas, que eran muy bajas, oye, yo estoy relativamente contento, porque dentro de lo que cabe, pues la cosa ha ido mejor de lo que yo me esperaba. Sí. A ver, obviamente es muy difícil, pero bueno, es que esto ya lo tienes que saber de entrada, ¿eh? O sea, sí, llorado tienes que ir de casa. Claro. Porque esto ya sabía yo que, bueno, sí, que se cae esto, que iba a ser muy difícil. Y no, yo frustración no, yo creo que al contrario estoy sorprendido de que a pesar de todo algo de lo que hemos hecho. Oye, yo fui al Senado en abril, ¿eh? Sí, o sea que algo se está consiguiendo, pues muy poco, insuficiente sin duda, y posiblemente más tarde. A mí lo que me atormenta, si te soy sincero, no es tanto el tema del caso o el caso que me hagan, y además, también lo digo, evidentemente yo no estoy en posesión de la verdad, yo creo que estas cosas hay que discutirlas, analizarlas con profundidad, con gente que tiene más conocimientos que yo, más medios, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que a mí sí que me atormenta es el sufrimiento de la gente. O sea, yo veo todo el sufrimiento que se ha causado, que se está causando y que se va a causar en España y fuera de España, y eso sí que a mí, eso sí que me atormenta. Lo otro, bueno. Sí, sí. Yo creo que es eso, el saber el futuro, o por lo menos escenarios posibles, escenarios futuros, y el ver que no se está haciendo nada ya, ahora, desde ahora mismo, ¿no? Como que un reloj que está constantemente haciéndote tic-tac detrás de la oreja, y que bueno, lo único que falta es bastante acción política, ¿no? Pero claro, sabemos que el poder político está amarrado por el poder económico, y bueno, ahí está la lucha.
Y bueno, quieras o no, yo agradecerte tanto a ti como a Valladares que, pues bueno, que bajéis por estos lugares donde, bueno, que habléis con youtubers de diferentes sitios porque es súper importante que mandéis estos mensajes, sobre todo a la gente joven, para que pues también se involucre y bueno, entienda cuál es el futuro si no se hace nada, ¿no? Bueno, yo en realidad por eso mismo te agradezco a ti que me hayas dado a mí, bueno, y que nos hayas dado en general a los científicos la oportunidad de venir y explicar estas cosas, no salir del laboratorio y contarle a la gente lo que sabemos y bueno, lo que creemos que se debe hacer. Pues bueno, Antonio, pues lo podemos dejar por aquí si quieres, pero esto yo siempre lo digo, que el que viene al canal tiene que repetir. Así que además yo soy extremadamente pesado y en el momento que tenga algún problemilla o que quiera entender algo sobre energía en general, pues te doy el toque. ¿Estás de acuerdo? Bueno, encantado. Pues venga, Antonio, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Hasta luego. Venga, hasta luego.